Uno de los impedimentos mayores para conseguir que un potencial modelo acceda a posar en la calle para un retrato o caricatura al paso es una mezcla de miedo a la mirada de los posibles curiosos y a una situación que perciben como una exposición inusual. En mi papel de retratista callejero, hago lo posible para quitarle dramatismo a la posibilidad de que las personas se dibujen. Poseo un catálogo de frases tranquilizadoras que intentan frenar la ansiedad negativa y el miedo a la sobreexposición. En ocasiones aparece el personaje que llamo el que molesta. Este individuo es el terror de los dibujantes y se trata de quien, por alguna razón que desconozco, actúa justo cuando los modelos tienen los miedos que estoy narrando. Se pueden dar situaciones tensas que en ocasiones derivan en una confrontación violenta, insultos y discusiones agrias. En este caso, el público colabora con el dibujante solidarizándose y haciendo causa común en lo que considera una interrupción del espectáculo de dibujo callejero. En una ocasión ocurrió un desafortunado incidente que voy a referir ahora. Una pareja apareció en mi puesto de retratos en Mar del Plata en un verano de los 90. Ella con todos los miedos que son de rigor y el novio en su papel de motivador para que posara. Los prolegómenos, la indecisión, me lo hago, no me lo hago, etc. Idas y vueltas, hasta que finalmente, y por milagro, ella se sienta para el retrato. Me apuro para empezar el dibujo temiendo que se pare y se vaya sin darme la posibilidad ni de un solo trazo. Comienzo el boceto del rostro de mi modelo. Es una rubia de pelo rizado y ojos claros, de expresión temerosa como todo su rostro. Muchos detalles delatan su nerviosismo. Se muerde el labio inferior, los músculos de la cara están tensos, mueve una pierna imperceptiblemente, se frota las manos y acomoda sus anillos con movimientos enérgicos. Su mirada cambia constantemente de focalización con la paranoia de ser observada por voyeurs, y las cejas se arquean más de lo debido, subrayando el miedo que la atormenta. No puedo evitar entrar en esa situación de tensión que flota en el aire y trato de concentrarme en el dibujo. Aseguro el boceto. Defino las proporciones para no equivocar medidas. Quiero tener la base del trabajo bajo control, etcétera, etcétera. En ese clima de un dibujo condicionado por el nerviosismo del modelo, escucho una voz de un público que hasta el momento miraba en silencio. ¡Faltan los rulos! ¡No le pasen los rulos! Escucho como un comentario pequeño a un interlocutor próximo y luego como un pedido al dibujante. ¿No le va a hacer los rulos? ¡No le va a hacer los rulos! Y una tercera vez, ya en un tono de voz más alto. ¡Faltan los rulos! ¡No le va a hacer los rulos! Tragué saliva
e intenté frenar la embestida de la crítica con un ¿no ve que todavía falta? Esperando que con ese comentario se pueda minorar el ánimo crítico de mi observadora. Pasaron un par de minutos y la voz se volvió a sentir. ¿Pero le va a hacer o no los rulos? ¿No le va a hacer los rulos? Yo trataba de avanzar en ojos, nariz y expresión general del rostro, dejando el volumen y detalle del pelo para después. Mientras, observaba la tensión en el rostro de la modelo. Ella no se relajaba. Seguía sufriendo por la situación. La voz que me criticaba era de una mujer que andaría por los 60 años. Sus comentarios habían surgido desde mis espaldas, pero pude adivinar que se había cambiado de lugar y se había puesto casi al lado de la modelo, acompañada por un hombre que al parecer sería su esposo. La miré como diciéndole: no se te ocurra abrir la boca. Pero ella no se dio por aludida, formulando su enésima crítica sobre la falta de rulos. La miré con ganas de que desaparezca de la faz de la tierra, pero me contuve, viendo que mi enojo atentaba contra la rápida resolución del dibujo. Y entonces se produjo el momento del desenlace. La mujer se acerca a la modelo y tomándole el pelo me mira y me dice con acento mandón: ¿ve? Estos rulos tienen que dibujarse. ¿No los ve? Y allí, sin mediar más, exploté. La presión me debe haber subido a niveles de hipertensión nerviosa. Me puse rojo de bronca y con mi peor timbre de voz le grité: ¿qué hace, imbécil? ¡Retírese de acá, estúpida! La tensión se podía respirar y hasta el público percibió la situación y quedó en silencio, mientras que la mujer, tal vez, tomando conciencia de su desatino, salió disparada como por un rayo. Suspiré, miré a la modelo como diciéndole que me había comportado como Lancelot en Camelot rescatando una princesa. Pero ella me devolvió la mirada aún más asustada. Abrió la boca y con un murmullo casi imperceptible me dijo: era mi mamá. En ese momento me di cuenta de lo que había pasado. Había insultado a su madre y sentí una mezcla de vergüenza y ridículo. La mano se me paralizó. No sabía qué hacer, si seguir el dibujo o salir corriendo, reír o llorar. Un sudor frío me corrió por la frente y miré a mi modelo con una expresión de niño travieso al pedirle perdón al juez por un crimen cometido con atenuantes. Ella, viéndome así, trató de tranquilizarme,
pero no demasiado. Opté por desviar su mirada y terminar el retrato, tratando de parapetarme detrás del tablero y esmerándome en destacar cada rulo de su peinado de coiffeur. ¡Los rulos! De mis experiencias como retratista, una de las más curiosas fue la de aquel hombre que me pidió que realizara un dibujo de su madre, lo cual no sería nada extraño. Es normal que hombres ya grandes evoquen a sus madres realizando de ellas un retrato a manera de homenaje, un recordatorio de íntima comunión más allá del tiempo y la pérdida. Aquel pedido resultó en principio una rutina, pues estoy acostumbrado a realizar retratos de familiares difuntos a través de esas fotos que habían quedado en el cajón de las viejas reliquias. El hombre en cuestión tenía unos 40 años y estaba acompañado por su esposa. Me parecía un tipo normal, no se diferenciaba de los cientos y miles que pasean por la feria un fin de semana cualquiera. Sus características no llamaban la atención, salvo un bigote poblado castaño claro. De igual color era el cabello que cubría su cabeza con algunas canas precoces avanzadas en las sienes. Ante el pedido de realizar el retrato y después de arreglar el precio y las variantes posibles del cuadro, le pido que me facilite la foto de su madre. El hombre me mira con un rostro de niño que perdió algo y me dice que no tiene ninguna foto. Obviamente le solicito alguna documentación, fotocopia, otro dibujo o algún tipo de ayuda para realizar la obra, dando a entender indirectamente mi imposibilidad de conectar con el más allá y verla, comprendiendo que había muerto hace más de 30 años. Mi ocasional cliente me dio más explicaciones. Su madre había fallecido cuando él contaba con 4 años. No recordaba su rostro y ninguna característica concreta, salvo su peinado. Me contó que a los 15 años, una prima lejana le mostró una foto borrosa de la cual recordaba solo ese detalle capilar. Me describió cuidadosamente el peinado, típico de los años 50, como si la foto hubiese quedado grabada a fuego en su memoria. Me costaba desalentar su pedido, pero tuve que decirle que no era suficiente realizar un retrato con la sola información sobre el peinado. Mis palabras, lejos de desalentarlo, lo llevaron a darme nuevas posibilidades de una imagen que en apariencia se escurrían de la historia para siempre. El hombre me sugirió finalmente el detalle que, según él, sería decisivo para realizar el retrato. Todos sus familiares durante años le aseguraron que su rostro era igual al de su madre, un calco que se diferenciaba solo por el sexo. Supuse que esas versiones de la familia habían sido una especie de consuelo a la orfandad temprana, pero el hombre insistía.
Estoy convencido que mi madre era igual a mí. Y continuaba. Todos me han dicho que soy un calco de mi madre. Su pedido estaba casi en el límite del ruego. Caí en la cuenta que era imposible desalentar el entusiasmo de mi cliente y decidí arriesgarme a realizar el retrato. El hombre se sentó como el modelo y comencé a dibujarlo afinando sus rasgos, tratando de imaginar una versión que se acerque a una mujer, a una señora de 30 años, perdida allá por los años 50 y pico. No era difícil, pues el hombre no tenía rasgos demasiado marcados, aunque el frondoso bigote era una verdadera complicación para ver un rostro femenino. Obviamente, en el peinado seguí cuidadosamente las indicaciones que dictaba la memoria del hombre, y así, entre intuición e improvisación, fueron transcurriendo los minutos que me llevó a realizar el dibujo. La gente que ocasionalmente pasaba por el lugar no llegaba a entender la situación, que era por demás extraña, exótica. Hasta los grupos de pibes que suelen decir frases furtivas, ridiculizando a los modelos y monigoteando bromas pesadas, se quedaron mudos, viendo una situación que no podían llegar a comprender. Diría que solo la mujer del modelo comprendía el entramado. Durante el dibujo tuve conciencia del hondo drama de la orfandad del hombre. Hondo drama de la orfandad del hombre. Una vida sin madre, una infancia de soledad infinita y la crianza a cargo de familiares sin mucha vocación maternal. En las palabras del hombre se adivinaba la angustia profunda que ningún dibujo podía apaciguar, mientras yo comenzaba a comprender la ansiedad de él para ver el retrato terminado. Tal vez sería una manera de acercarse a un ícono que no estaba ya en ninguna parte, solo en su alma definitivamente herida. Me esmeré con la responsabilidad de un médium que intenta acercar un espíritu difunto a un familiar angustiado. Y al terminar el dibujo, se lo mostré lentamente. El hombre lo miró y los ojos se le pusieron brillosos. Comenzaron a brotar lágrimas contenidas. Luego su llanto fue conmovedor, desgarrador, incontenible. Finalmente se paró, le entregué el dibujo, me pagó apurado, me dio la mano sin mirarme a los ojos. Se abrazó a su mujer y los dos se fueron caminando. Él con alguna lágrima más y su compañera tratando de consolarlo amorosamente.
Los dejé de ver. Guardé mis lápices y me quedé en silencio, pensando.